de que no hay tiempos extras, digamos. No es que me perdí en esta pregunta, quiero 5 minutos más, no, el programa lo cierra automáticamente, nosotros no es que lo manejamos, el programa, digamos, para 30 minutos y el programa lo cerró. Así usted se atoró en una pregunta y listo. Después, alumno que no esté con cámara prendida y que no esté, ¿cómo se llama?, conectado al Zoom o a la videoconferencia que esté manejando, por ahí alguno de los docentes manejan la videoconferencia de la plataforma oficial de la U, que es Adobe Connect, si mal no recuerdo. Claro que esa tiene mucho problema para conexión, pero por ahí alguno de los docentes va a tener que estar habilitado con esa videoconferencia y más la plataforma respectiva en la que le van a tomar el examen. Eso es lo que nos indicaron el día de ayer, o bueno, en el transcurso de estos días. Les voy avisando por si alguno de ustedes no maneja ese sistema y dice cómo voy a estar en mi celular a la vez conectado a la plataforma Moodle o Classroom o lo que sea por la plataforma que les vayan a tomar el examen y conectado a Zoom o conectado a la videoconferencia que sea. Tienen que tener las dos cosas para que de alguna manera se haga un control de parte del estudiante. Listo, era esas las recomendaciones, ya veremos cómo vamos a hacer para la toma de los exámenes, con la coordinación, etcétera, etcétera. Por lo pronto nosotros lo que hemos avanzado es la primera unidad, que es generalidades, la segunda unidad, que viene a ser componentes de la materia viva, después nos hemos pasado a las biomoléculas de característica orgánica, la dejé la inorgánica para después, entonces nos pasamos a hidrato de carbono, a lípidos y ahora estoy en ácidos nucleicos. Entonces empiezo con ácidos nucleicos. Este tema no es largo, es cortito, así que no se preocupe. Ácidos nucleicos. Cuando a mí me hablan de ácidos nucleicos, nosotros entramos en lo siguiente. Se las clasifican como biomoléculas nitrogenadas. Y usted dice, sí, ¿por qué biomoléculas nitrogenadas? Porque como parte de su estructura contiene una gran cantidad de nitrógeno, al igual que las proteínas. Entonces, los ácidos nucleicos más que todo son catalogados desde el punto de vista bioquímico como biomoléculas nitrogenadas, a diferencia de las otras dos biomoléculas que habíamos tocado, hidratos de carbono y lípido, estas están catalogadas como biomoléculas de tipo energética. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Si a mí me dicen que yo defina un ácido nucleico, lo único que podemos decir que son estructuras grandes o macromoléculas formadas, dice, por la polimerización o la agrupación de la unidad básica estructural de todo ácido nucleico, que son los nucleótidos. Entonces, ¿qué es un ácido nucleico? Es una cadena larga de nucleótidos que forma una macroestructura. ¿Cuál es la unidad básica de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Recibieron, es verdad, su nombre de ácidos nucleicos porque en un inicio fueron descubiertos en el núcleo, sin embargo, hoy en día se sabe que no solamente forman parte de esta estructura. ¿Se está moviendo la imagen, la pantalla? ¿Está bien? ¿Hola? Sí, doctora, se ve bien, doctora, se ve. Ya, perfecto, gracias. ¿Cómo están conformados los ácidos nucleicos? Así como todas las biomoléculas, están conformados por bioelementos primarios, llámese el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y ni qué decir el nitrógeno en este tipo de estructura, y también presenta una pequeña cantidad de fósforo. Estas estructuras tienen dos grandes funciones. Cuando nosotros hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de dos estructuras o de dos compuestos químicos que ustedes conocen, el ADN y el ARN. Entonces me dicen, ¿cuáles son las funciones de estos ácidos nucleicos? Claramente nosotros sabemos que el ADN, una de sus grandes funciones es transmitir las características hereditarias de padres a hijos. Y a su vez, cuando hablamos del ARN, una de sus grandes funciones del ARN es permitir la síntesis o traducir ese mensaje del ADN para traducirlo y sintetizar las proteínas. Estos ácidos nucleicos nos dan las características por especie. Nuestras proteínas, las proteínas de nuestro cuerpo, que la vamos a ver la otra semana, Dios mediante, las proteínas de nuestro cuerpo, que constituyen el 50% en peso seco, son originadas a través de un molde. ¿Quién nos da ese molde para sintetizar ese tipo de proteína? Nuestro código genético. Entonces se dice que entre especie y especie, entre las diferencias de especie, ese ADN es el que nos identifica. Por eso cuando se habla de algún tipo de orden filogenético dentro del ser humano, se dice que nosotros descendemos por cuestiones de estructuras
proteicas descendemos de los monos, porque hay ciertas proteínas que tienen características muy similares a esto. De ahí el hecho. Entonces, nos distinguimos en especies gracias a la presencia de esas proteínas. ¿Y quién le da la orden para sintetizar esas proteínas o quién da el molde? El código genético. Muy bien, entonces vamos a ver qué son los nucleótidos. Si nosotros dijimos que los nucleótidos son la unidad básica estructural la unidad básica estructural de los ácidos nucleicos, entonces viene la pregunta, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es una estructura muy sencilla que está conformada por bases nitrogenadas, por monosacáridos, no cualquier monosacárido, es una aldopentosa, vamos a ver que son dos tipos, y el ácido fosfórico, que es una estructura muy similar. Estos nucleótidos entonces tienen como base nitrogenadas aquellas que derivan del anillo de pirimidina y aquellas que derivan del anillo de purina. Las bases nitrogenadas son dos, las que derivan de este anillo y las que derivan del anillo de purina. ¿Cuál es la diferencia? El anillo de pirimidina es muy parecido a lo que viene a ser el benceno, muy parecido, con la única diferencia que tiene en el carbono, perdón, en la posición 1 y en la posición 3, nitrógeno. De ahí su nombre, base nitrogenada. Las bases de purina son similares a las bases de pirimidina, con la diferencia de que tienen condensado un núcleo imidazol. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Las bases pirimídicas, o aquellas que derivan de la pirimidina, son el uracilo, la timina y la citosina. Y si ustedes miran esta estructura, son similares. ¿Qué es lo único que se diferencia? Si yo me voy entre el uracilo y la citosina, la diferencia está en el carbono 4. En el carbono 4 aquí yo tengo un doble enlace oxígeno y aquí tengo un grupo amino. Si yo enfrento el uracilo con la timina, estas dos estructuras son muy similares. La diferencia está que en el carbono 5 yo tengo un grupo metil. Entonces, estas tres bases nitrogenadas conforman parte de los ácidos nucleicos, o perdón, de los nucleótidos, y a su vez los nucleótidos forman parte de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas púricas, que son aquellas que tienen el anillo de pirimidina condensada a un núcleo de imidazol, estas son dos, la adenina y la guanina. Ambas estructuras son similares. ¿En qué varía? Simplemente fíjense en la posición sobre el carbono 6 y sobre el carbono 2. Para beneplácito de ustedes, estas estructuras simplemente, por lo menos, identificar cuando se habla de bases púricas y bases pirímicas. No se les pide en ningún momento esquematizar, pero se les presenta las estructuras para que sepamos de qué estamos hablando. Muy bien. La aldopentosa. Cuando entramos a las aldopentosas, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Las aldopentosas son, o el hidrato de carbono que forma parte de los ácidos nucleicos, son aldopentosas. Al decirme aldo, me está diciendo que tiene el grupo aldehído, y pentosas son de 5 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es el representante? Lo habíamos visto en hidratos de carbono. En el tema de hidrato es la ribosa. Entonces, efectivamente, yo tengo aquí, miren, la beta de ribosa, no se olviden que beta dice cuando el oxidrilo va arriba, la D cuando en el carbono, en este caso 5, el grupo va hacia arriba, y la ribosa, que está obviamente está en su forma cíclica. Si yo tuviera que darle su nombre completo, beta de ribofuranosa. Ahora, sin embargo, cuando yo le quito a esta estructura, fíjense en el carbono 2, el oxígeno, ve que aquí no hay el oxígeno, después todo es idéntico. Cuando yo le quito el oxígeno, yo tengo la beta 2 desoxirribosa. Entonces, estas dos son las aldopentosas, esta es una derivada de las ribosas, son las aldopentosas que forman parte de los nucleótidos que me permiten sintetizar los ácidos nucleicos, que forman parte de los ácidos nucleicos. Muy bien, entonces aquí tengo una estructura de nucleótido, mírenla ustedes, aquí está la base nitrogenada, aquí está la aldopentosa y aquí está el grupo fosfórico. La cantidad de grupo fosfórico que puede ir puede ser 1, 2, 3, puede ser di, puede ser monofosfatado, di o trifosfatado. Entonces dice, el nucleótido se forma por esterificación con ácido ortofosfórico del hidroxilo en el carbono 5. Ahora, muy diferente es cuando me hablan de nucleócido. No voy a confundir un nucleótido con un nucleócido, porque por ahí me preguntan, ¿es la unidad básica estructural o constitutiva? ¿Es la unidad monomérica de un ácido nucleico un nucleócido falso verdadero?
Falso, porque el nucleócido es una aldopentosa con una base dinitrogenada y carece de grupo fosfato. El nucleócido no tiene grupo fosfato, el nucleótido sí tiene grupo fosfato y estos nucleótidos son los que me permiten constituir los ácidos nucleicos. Entonces veamos los ejemplos. Las bases nitrogenadas, como hemos visto, tenemos como 5 bases nitrogenadas entre las púricas y pirimídicas, tenemos 2 aldopentosas y la cantidad obviamente de grupo fosfórico. Entonces, si hacemos barajeamos aleatoriamente, vamos a tener que si una adenina se une con una ribosa, yo tengo un nucleócido que se llama adenosina. ¿Por qué un nucleócido? Porque carece de grupo fosfato. Si a esta adenosina yo le uno un grupo fosfórico, voy a tener adenosina monofosfato, más conocida como AMP, o adenosina monofosfato. El AMP cíclico ustedes lo conocen, o por lo menos han escuchado mencionar. A su vez, si esta adenina yo la uno a otra aldopentosa diferente, que es una derivada, la desoxirribosa, yo voy a tener la desoxiadenosina. Si le uno un grupo fosfórico, voy a tener la D-adenosina monofosfato. Fíjense que cuando la aldopentosa que forma parte del nucleótido es desoxi, el nucleótido lleva adelante una abreviatura de D. Todas estas que llevan una abreviatura de D me están diciendo que la ribosa que se une es la desoxirribosa. Y vamos a ver que la relevancia está en que no todos los nucleótidos forman parte de un ácido nucleico. Hay nucleótidos que son exclusivos del ADN y hay nucleótidos que son exclusivos del ARN. Pero aquí tienen un ejemplo de los diferentes tipos de nucleótidos y nucleósidos. Bueno, muy bien. Entonces, valga ahora la aclaración de lo siguiente. Si bien los nucleótidos son la unidad monomérica o la base estructural de un ácido nucleico, eso no quiere decir que por sí solo ellos no cumplan funciones. No quiere decir que los nucleótidos su única función es unirse entre sí, formar un ácido nucleico, ya sea un ADN o un ARN. Un nucleótido muy conocido por ustedes es el adenosintrifosfato o ATP, que no es más que la adenina, la adenosintrifosfato unido, la adenina unido a la ribosa y unido a 3 grupos fosfóricos. El ATP es un nucleótido altamente energético, una estructura altamente energética, igual que el GTP. El GTP o guanosintrifosfato es otro nucleótido altamente energético y que aparece en el ciclo de Krebs, por ejemplo. Otro nucleótido altamente energético, uridindifosfato, que aparece en la síntesis o en el metabolismo de síntesis del glucógeno. El AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico o AMP, tan conocido como mensajero. Entonces, es otra estructura nucleótida. Ahora, miren ustedes, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que a ustedes se les pregunte, mencione ácidos nucleicos, mencione los ácidos nucleicos y su función. Si le dicen mencione los ácidos nucleicos y su función, ¿ustedes qué van a hacer? ADN y ARN y su función al lado. Pero si se les pregunta, mencione nucleótidos y su función, o son ejemplos de nucleótidos, son ejemplos, si me pusieran, son ejemplos de nucleótidos. Por ejemplo, a ver, inciso A, ADN, inciso B, ARN, inciso C, colágeno, inciso D, todos, inciso E, ninguno, la respuesta ¿qué va a ser? ¿Qué creen ustedes que va a ser la respuesta? ¿Uno? Son ejemplos de nucleótidos, dice, ¿no? Son ejemplos de nucleótidos. 1, ARN, 2, ADN, 3, colágeno, 4, todos y E, ninguno. Ninguno, doctora, porque los nucleótidos son adenosina, guanina, timina y citosina. Exacto, perfecto. Ni uno de ellos vienen a ser los nucleótidos, porque todos los ejemplos que les di es 2 ácidos nucleicos, una proteína. Entonces, no, ninguna sería la respuesta. Ahora, otra cosa es que me pregunten, mencione 2 nucleótidos y su función. Entonces usted dice AMP, adenosín monofosfato, ATP, funciones energéticas. Así también tenemos otros nucleótidos que son muy importantes que los vamos a ver en enzima. Por ejemplo, la nicotidamida adenindinucleótido, más conocido como NAT, es un nucleótido que tiene la particularidad de actuar como ayudador de la actividad enzimática, muy parecido a la flavina adenina dinucleótido. Otro nucleótido que participa ayudando a la actividad enzimática. Entonces, fíjense ustedes que aquí tienen ejemplos de nucleótidos.
Entonces, que no se vayan a confundir con ácidos nucleicos. Entonces, ahora sí entramos a los ácidos nucleicos. Nosotros estábamos diciendo que los ácidos nucleicos es la polimerización de muchos nucleótidos. Entonces, la pregunta es cómo se unen entre sí. Los nucleótidos se unen entre sí por un enlace muy particular que se llama éster. Este enlace éster se presenta entre el carbono 5 de una aldopentosa unido obviamente al carbono 3 de la otra pentosa a través de un enlace fosfato. Por eso se dice el enlace éster. Otros le llaman fosfodiéster. Entonces, esa es una manera, o aquí está el enlace fosfodiéster que me permite la unión entre 3 y 5, que me permite que los nucleótidos se unan entre sí. Entonces, ¿cómo se unen los nucleótidos entre sí? A través de un enlace fosfodiéster que se da entre carbono 3 y carbono 5 o carbono 5 y carbono 3. Ahí está. Pero estos, ¿qué tienen? ¿Qué llegan a tener las aldopentosas como son nucleótidos? Aquí está el grupo fosfato, aquí está la aldopentosa y aquí están las bases nitrogenadas. Tienen las bases nitrogenadas. Ahí ya tenemos la diferencia entre lo que es el ADN y el ARN. El ADN, más conocido como ustedes por ácido desoxirribonucleico. Este, obviamente, que se encuentra no solamente en el núcleo, lo podemos encontrar a lo largo de toda nuestra célula. Estructuralmente, ¿cómo es? El ADN está formado por dos cadenas polinucleótidas que se enrollan sobre sí, dice, o se enrollan sobre un mismo eje. Tienen estas cadenas polinucleotídicas llevan hacia el centro, llevan las bases nitrogenadas, ya sean púricas y pirimídicas. En este caso, miren, la guanina con la citosina, la adenina con la timina. Algo muy particular en este caso es que aparecen, esto que está en línea punteada, son los enlaces puente hidrógeno. ¿Qué es el enlace puente hidrógeno? Es una interacción electrostática que se da entre átomos que tienen una afinidad o una electronegatividad entre sí. Es como cuando ustedes acercan dos imanes, existe una cierta atracción. Ese es el enlace puente hidrógeno. ¿Por qué lo representan con línea punteada? Fíjense que aquí habíamos dicho que había un enlace fosfodiéster. Estos son los grupos fosfatos. Estos redonditos son los grupos fosfatos. Entonces, pero aquí la línea, el enlace fosfodiéster está con línea llena. El lenguaje químico es muy grande. Cuando se representa en línea llena, me está diciendo que en este caso, es un enlace sólido que va a necesitar alta energía para romperse. Pero cuando me aparece línea punteada, me dice que el enlace es lábil o se rompe. Cabalmente, el enlace puente hidrógeno que une las bases nitrogenadas de una cadena polinucleótida con la otra cadena polinucleótida que acabamos de decir que el ADN es una doble hebra, se mantiene gracias a los enlaces puente hidrógeno. Entonces, estos enlaces puente hidrógenos que de alguna manera interaccionan con características particulares de bases púricas y perimédicas, se proyectan hacia el interior, dice, en sentido perpendicular a la doble hélice. Una vuelta de hélice comprende 10 bases nitrogenadas, es decir, yo tendré que tener 10 bases nitrogenadas antes que tuerza, otras 10 bases nitrogenadas y va torciendo esa estructura, porque de alguna manera sabemos que el ADN es una estructura larga. ¿Cómo es el ADN? Decíamos que presenta dos cadenas, sin embargo, estas cadenas se llaman cadenas antiparalelas, porque si una se une que va del sentido de 5 a 3, la otra va en sentido contrario de 5 a 3, pero en manera descendente y otra ascendente. Nuevamente, la guanina y la citosina se unen por triple enlace puente hidrógeno, la adenina y la timina por doble enlace o doble interacción de enlace puente hidrógeno. Muy bien, las bases púricas y pirimídicas de cada cadena se unen por puentes de hidrógeno. Así, nuevamente, la adenina y la timina con 2 y la citosina y la guanina con 3 bases, con 3 interacciones de enlace puente hidrógeno. ¿Qué es lo que hay que recalcar aquí? Que entre las bases púricas y pirimídicas, si bien es cierto que son muy parecidas, tanto en el ADN como en el ARN, la diferencia está en una de ellas. Cada adenina de una de las cadenas está siempre enfrentada, dice, con una timina. En el ARN no existe la timina, existe el uracilo. Entonces, en este caso es una de las grandes diferencias. Y la citosina con la guanina, eso va siempre igual, tanto en el ADN como en el ARN. Muy bien.
La desnaturalización del ADN. ¿Por qué se habla de desnaturalización? Acabo de mencionar que estas estructuras tienen una gran particularidad. Estas estructuras las cadenas del ADN se unen a través de interacciones o enlaces fuente hidrógeno, que son enlaces lábiles, la doble cadena. Son enlaces lábiles que se pueden abrir o romper por cualquier factor, ya sea por otro compuesto químico, por alteraciones de pH, etcétera. Entonces yo tengo que el ADN se abre la estructura, eso se llama desnaturalización del ADN. Entonces, pero ¿puedo volver al estado natural del ADN? Claro que sí, puedo volver siempre y cuando el efecto que haya provocado la desnaturalización no sea grande, porque si es tan grande que me rompe totalmente las hebras, no puedo volver. Pero el proceso de renaturalización es retomar la estructura general o retomar los enlaces fuente hidrógeno y volver a como era enrollado. Y aquí le muestran un proceso de renaturalización por calentamiento. Le dicen, si calentamos, claro que no en estructuras muy extremas, esto se va a abrir la estructura, pero por enfriamiento vuelve a su estado normal o tiene que volver a su estado original. La hibridación es algo que ustedes conocen. Cuando se cruzan dos especies diferentes se obtiene un híbrido, como es lo que nosotros conocemos entre el burro y la yegua. Entre el burro y la yegua, dos especies diferentes se cruzan entre sí y originan lo que viene a ser la mula. Esta nueva especie, entre comillas, adquiere ciertas características que me llevan, por ejemplo, a que no se pueden reproducir algunos, etcétera, menor tamaño y así sucesivamente. La ciencia ficción ha utilizado mucho esto y es lo que nosotros decimos, por ejemplo, el hombre araña. Si una araña le pica a un hombre, se mezclaban su ADN y constituían un híbrido. El hombre araña que le daba particularidades, características especiales. Eso es la ciencia ficción. Sin embargo, nosotros bien sabemos que estos híbridos adquieren no superpoderes, no adquieren, sino constituyen un algo diferente que va a ir en algunos casos puede generar estos híbridos una estructura resistente a ciertos factores o en otras puede más bien ocasionar que este híbrido tenga una mayor cantidad de debilidades. Entonces, depende mucho cómo genéticamente se manipulan esos híbridos y qué características se potencian. Entonces, eso es la hibridación y es lo que hoy en día se hace mucho en investigación, el manejo de híbridos. La cromatina. El ADN de las células eucariotas, dice, se encuentran asociados a proteínas. Efectivamente, vamos a ver que las proteínas que rodean el ADN se llaman histonas. Estas histonas son proteínas simples constituidas por aminoácidos básicos. Cuando estas histonas, que están conformados por 8 grupos, se llaman octámeros, 8 grupos que no las vamos a ver, sin embargo, estas rodean al ADN, constituyen lo que finalmente nosotros conocemos como la cromatina. Entonces, el núcleo de histonas y la superhélice de ADN también forman lo que se llama nucleosoma y están conectados por un ADN de una extensión de 50 pares de base. ¿Qué es lo que forman el ADN con estas proteínas? Estos forman lo que nosotros llamamos nucleoproteínas o proteínas complejas. Ahí tienen lo que les hablaba de las histonas que rodean al ADN de alguna manera, un octámero de histonas y finalmente tenemos los nucleosomas y hablamos finalmente de los cromosomas. No vamos a entrar a la parte genética, no vamos a entrar a lo más hondo de eso porque no es la intención de esta asignatura. Muy bien, ya vimos el ADN, su estructura, cómo está conformada, para que entiendan por qué se llaman bases nitrogenadas, etcétera, cómo se pueden desnaturalizar. Ahora vamos al ácido ribonucleico y vamos a entender la diferencia estructural entre ambas. El ácido ribonucleico está conformado por una sola cadena, esta cadena y presenta diferencias. Sin embargo, si yo le digo cuál es la unidad básica estructural o cuál es la unidad monomérica del ARN, usted me dice un nucleótido, porque sí es un nucleótido. ¿Cuál es la unidad básica estructural del ADN?
Usted me dice sí, es un nucleótido, pero los nucleótidos no son los mismos. Ya vamos a ver, en el ARN no existe la base pirimídica timina, existe el uracilo, partamos de lo primero. La aldopentosa que forma parte de este nucleótido, de estos nucleótidos del ARN, no es la 2-desoxirribosa, es la ribosa. Entonces ahí tenemos las diferencias, y aquí lo vemos. El ADN presenta la desoxirribosa, el ARN presenta la ribosa. Las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, pero la que es diferente son las bases de la timina y el uracilo. Entonces, si yo tengo una aldopentosa de tipo ribosa como esta, va a ser parte de un nucleótido del ARN. Pero si yo tengo una desoxirribosa, va a ser un nucleótido que forma parte del ADN. Y para que lo entendamos mejor, permítanme que vuelva para atrás. Y aquí. Si yo le digo, el AMP es un nucleótido que forma parte del ADN o del ARN, ¿qué dirían ustedes? Donde está el puntero. Del ADN. ¿Del ADN o del ARN? El ADN. ¿Del ADN? ¿Cuál es la aldopentosa que forma parte del ADN? ¿La ribosa o la desoxirribosa? La desoxirribosa. La desoxirribosa. Entonces, fíjense que este AMP es la suma de adenina, de ribosa y de ácido fosfórico. La ribosa, entonces, quiere decir que este nucleótido forma parte del ARN, ácido ribonucleico. Si yo digo que tiene un D por delante chiquitito, me está diciendo que la aldopentosa que forma parte de la estructura viene a ser la desoxirribosa, y la aldopentosa que forma parte del ADN es la desoxirribosa. Entonces, todo nucleótido que tenga este D por adelante chiquito me está diciendo que es un nucleótido que contiene la aldopentosa desoxirribosa, por ende forma parte del ADN. Sin embargo, cuando no hay la D, porque la ribosa es solamente parte de lo que viene a ser el ARN. Fíjense, el uracilo, por ejemplo, se une. Habíamos dicho que el uracilo es propio y característico del ARN. Este es un nucleótido del ARN. Y la timina es una base nitrogenada propia y característica de los nucleótidos que forman parte del ADN. Entonces, nuevamente, ahora sí, volvemos a lo que viene a ser nuestra proyección, la que teníamos hace un momento. Y aquí están las diferencias, nuevamente. Para beneplácito de ustedes, yo les digo, a ustedes no se les pide esquematizar. En la carrera de bioquímica se les dice esquematice un nucleótido del ARN y nómbrelo químicamente. Esquematice un nucleótido del ADN y nómbrelo químicamente. Si por si acaso se equivocaran y aquí le colocan a un oxígeno, miren que la diferencia está en estas aldopentosas, es un oxígeno, y dicen que esta estructura, este nucleótido, es parte del ADN, estamos mal. ¿Por qué? Por un solo oxígeno, chao, porque este es la ribosa y la ribosa es del ARN, no es del ADN, o al revés, se le diría esquematice un nucleótido del ARN y se olvidan colocarle el oxígeno, chao, también está. Para ustedes no, pero por lo menos sepan identificar la diferencia estructural que hay entre un ADN y un ARN. Tipos de ARN. Cuando a mí me hablan del ARN, no solamente existe una sola, sino existen diferentes tipos de ARN, porque no se olviden que el ARN, su función es sintetizar las proteínas. ¿Quién lleva el molde para la síntesis de las proteínas? El ADN. Entonces, ese molde
hay que descifrarlo. Para eso existe el ARN mensajero que lo descifra, donde se sintetiza el ARN ribosómico y quién lleva los aminoácidos, el ARN transferencia, y vamos a ver que este último está todavía en investigación. Entonces el ARN mensajero es el que me va a descifrar o me va a descodificar ese molde que tiene el ADN. A ver, para que esto lo entendamos, el por qué se da de esta manera. Cuando nosotros hablamos de las proteínas que existen en nuestro cuerpo, estas proteínas tienen que ser a lo largo de nuestra vida sintetizadas de la misma forma. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina siempre, vamos a ver que es 4 anillos pirrólicos unidos entre sí, forma un hemo, perdón, una estructura de hemo y globinas alrededor, o son cadenas polipeptídicas. Entonces, sí, y esas cadenas polipeptídicas están formadas por aminoácidos. Si uno solo de esos aminoácidos se cambia de la estructura, yo lo que voy a desarrollar una estructura de una proteína fallada. Y lamentablemente para que una proteína cumpla su función, tiene que mantener su estructura. Entonces, ¿qué va a pasar con esta proteína fallada, con esta hemoglobina fallada? Es lo que nosotros después van a ver ustedes en hematología, se llama hemoglobinopatía. Basta que hubo un error en el código genético, que en vez de ir, por ejemplo, un aminoácido A unido a un aminoácido B, ahora va el A unido al C. En ese proceso, con una sola variación de aminoácido, una alteración en el código genético, yo desarrollo una hemoglobinopatía, que se llama hemoglobina S. Y usted dirá, ¿y eso le va a ocasionar algún problema? ¿Va a tener algo? Sí, lamentablemente aquel niño, porque nacen con eso, no es que se contagian, nacen con esa alteración genética y a lo largo de toda su vida siempre van a ir sintetizando la misma proteína defectuosa, la misma hemoglobina. ¿Qué sucede con estos glóbulos rojos que tienen esa hemoglobina? Se deforman al pasar por los capilares, se rompen y lamentablemente lleva a un niño con anemia, con debilidad muscular, etcétera, etcétera. Hay que hacerle transfusiones constantes, que si bien no es de mal pronóstico, pero de alguna forma todo ese proceso de alteración de la hemoglobina, obviamente que le va a llevar no a una vida normal. Entonces, miren ustedes la importancia de este código genético. Años anteriores, cuando se bombardeó Hiroshima, se pudo ver que ese bombardeo ocasionó, porque fue un bombardeo químico, no más que todo, deshizo todo un centro, el centro de Hiroshima, ocasionó alteraciones en el código genético de las personas que fueron alcanzadas por esa radiación. Eso llevó a que años posteriores sus descendientes nacían algunos sin brazos, sin piernas, alteraciones que se manifestaron producto de la radiación que modificó el código genético. Entonces miren ustedes la importancia de un molde que no tenga alteraciones. ¿Y quién lo va a traducir eso? No los va a traducir el ARN mensajero. El ARN mensajero codifica el molde y dice, a ver, ¿qué aminoácido va a ir al lado de ese aminoácido y cómo se van a acomodar para que finalmente se constituya una proteína? Entonces, el que traduce eso es el ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a traducir el mensaje del código genético y lo va a llevar y lo va a traducir ¿a dónde? Al ribosómico. En el ARN ribosómico es donde se encuentra o en el lugar donde se van a sintetizar estas proteínas. Pero a ese lugar tienen que llegar los aminoácidos. ¿Quiénes son los que llevan los aminoácidos para ser sintetizados o para unirse por enlaces peptídicos y generar una proteína? Son los ARN de transferencia. Los ARN de transferencia es el que dice, después que lo codificó el ARN mensajero y dijo, este aminoácido va a ir al lado del otro. ¿Y dónde se los va a llevar? Al ARN ribosómico. ¿Quién los va a transportar esos aminoácidos? El ARN transferencia. Trabajan en equipo. Finalmente,
yo voy a tener como producto de la funcionalidad del ARN una proteína funcional, una proteína que va a cumplir funciones a lo largo de toda su vida, la misma función. Entonces, sin embargo, se descubrió un nuevo ARN, dice el ARN nuclear. Es muy pequeñito, tiene alrededor de 300 nucleótidos, dice alguna bibliografía, lee un poquito menos, un poquito más, por eso no lo toman como un ARN, pero sin embargo, dicen que tiene una funcionalidad importante porque interviene en el procesamiento de aquel ARN tan importante que es el mensajero. Si yo no tuviera el mensajero, yo no codifico, descodifico el molde del ADN. Y si yo no lo descodifico, puede haber el ARN transferencia, puede haber el ARN ribosómico. ¿Quién va a llevar a los aminoácidos? O perdón, ¿quién va a decir qué aminoácido va al lado de cada uno para que finalmente se sintetice la proteína? Entonces, todos estos tienen gran importancia. Muy bien, ya vimos el ADN, que es doble hélice, el ARN, que es una hélice. Ambos tienen como unidad básica estructural los nucleótidos, pero los nucleótidos no son los mismos, por favor, no confundan. Una cosa es que se le dice la unidad básica estructural o la unidad monomérica de los ácidos nucleicos de los nucleótidos, sí. ¿Estas estructuras son idénticas en ambos? No. No son idénticas, va a depender de qué tipo de ácido nucleico yo tendré un nucleótido característico. Y no se olviden que nucleótido no es lo mismo que nucleósido. Muy bien, ahora vamos a los virus, ya para lo último. ¿Qué son los virus? Son partículas pequeñas, dice, constituidas o formadas por ácidos nucleicos. Bien sabemos que los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Entonces, yo puedo tener un virus que contenga un ADN o puedo tener un virus que contenga un ARN. En el interior, dice, la cubierta que protege al ácido nucleico se llama cápside y están obviamente formadas por polipéptidos o por aminoácidos. Son proteínas. En el interior de la cápside se aloja nuestro material genético que puede ser el ADN y el ARN. Muy bien, miremos entonces aquí, esta es la famosa estructura molecular del virus que nos está ocasionando nuestra pandemia. El por qué se habla tanto de que simplemente lo podemos eliminar, y fíjense que es sencillo, lo podemos eliminar de la parte exterior de superficie o de la superficie de nuestra piel con el lavado de manos, y es verdad, ¿por qué? Porque estructuralmente, ¿qué es lo que contiene? Una capa lipoproteica. Esa capa lipoproteica, y nosotros bien sabemos que los lípidos son solubles, dice, y ahí viene, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón, nuevamente recalcando, porque los lípidos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Ahí entraba el poder del jabón que provocaba la emulsión o la formación de esas micelas que finalmente me llevan a la destrucción. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos, esta estructura del virus del SARS, que tiene una envoltura lipídica, una envoltura en el cual protege, ¿a quién va a proteger? ¿Qué tipo de ácido nucleico contiene este virus? Contiene un ácido nucleico del tipo ARN, que se basa, la funcionalidad es la misma de la que acabamos de hablar del ARN. ¿De qué está conformado el ARN del nucleótido del SARS-CoV-2? ¿O de qué está conformado? De nucleótidos. Que cómo serán estos nucleótidos, serán exactamente similares, solamente que va a variar cómo se van a combinar. Entonces, este ARN, fíjense, está recubierto por una capa de lípido. A su vez, ¿qué es lo que encontramos? La cápside. Dice, en la cápside tenemos lo que vienen a ser las estructuras proteicas. Las estructuras proteicas encontramos la proteína S, la proteína M, miren cada una diferente, esta es la que le da las espículas, ese como botones que se pegan. Esta proteína tiene la particularidad que es la que interactúa y la que es causante de que entre a la célula, la proteína S. Después tenemos la proteína M, tenemos aquí la proteína E, que están claramente delimitadas con colores diferentes, y tenemos obviamente la envoltura que es lipoproteica, por eso dice hay proteínas
alrededor o que cubren a la sustancia, al ADN. Muy bien, ahí lo tienen, la famosa estructura sin entrar en más detalles. Las proteínas que conforman, que son la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Y a su vez todas estas resguardan al famoso material genético. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Y aquí entra, comentaba con el grupo de ayer que haciendo una de las lecturas, hay muchas versiones sobre esto y todavía muchas uno no sabe cuál creer, cuál sí creer y cuál no. Pero hay que tener en cuenta, había una de las lecturas de las que estaba justamente una bibliografía que estaba leyendo, que me llamó la atención porque decía lo siguiente: el virus no quiere hacer daño. Y uno dice, uy, ¿cómo no va a querer hacer daño? Cada día vemos cantidad de gente que se está muriendo. Entonces dice, el virus no quiere hacer daño, el virus solamente busca replicarse, solamente busca multiplicarse una vez que ingresa, pero el virus por sí mismo no causa daño. Entonces uno se pone a preguntar y dice, ¿por qué? El daño está en el hecho de que cuando el virus llega a entrar, el cuerpo reacciona ante la entrada del antígeno, porque el virus se constituye en un antígeno, en un elemento completamente extraño a nuestro cuerpo. Entonces, el virus, y aquí nos habla de los procesos, el virus dice, se une a la célula hospedera, se introduce su material genético, obviamente que si estamos hablando del SARS-CoV-2, se une a una proteína de la angiotensina 2, que esta regula, no se olviden, está relacionada con la presión arterial, y preferentemente se encuentra a nivel de las células pulmonares, de mucosa oral, por eso ingresa así, llega a través de esa proteína S, interactúa con esta SA2, que es la angiotensina 2, llega a penetrar a la célula huésped. ¿Con qué objetivo? Simplemente con el hecho de multiplicarse o replicarse. Entonces, llega a entrar o penetrar gracias a que la membrana que recubre nuestra célula es fosfolípido, es un lípido. ¿Y él con qué viene? Con una estructura lipídica. Entonces, como que se fusiona con nuestras membranas y entra, dice, puede entrar tranquilamente porque es muy común. No, si fuera una estructura que no es lipídica, se dan cuenta, si fuera una estructura netamente polar, el lípido de nuestra doble capa lipídica no le permitiría el ingreso, porque los lípidos no permiten estructuras polares, pero sí estructuras apolares. Y lo que ingresa es esa estructura apolar. Entonces, lo apolar con lo apolar tranquilamente puede ingresar. Pueden entrar, por eso dice, por endocitosis. Y la envuelta del virus se fusiona con el lisosoma y pasa adentro. ¿Qué hace adentro? Quita la cápside, quita esa envoltura, porque ya esa envoltura le permitió pasar nuestra barrera, nuestra membrana citoplasmática, y adentro ya va liberando su material genético, libera aquellas proteínas víricas, dice, esas proteínas que estaban alrededor, la proteína S le permitió unirse, y las demás proteínas son las que van a dar origen a la síntesis y replicación de ese su ARN, porque el virus entra a apropiarse de aquellas estructuras que tenemos adentro y hace uso de ellas para sintetizar sus nuevos hermanos, sus nuevas familias, que vienen a ser otros ARN. Entonces dice, el virus utiliza la maquinaria celular, hace uso de nuestras células para su replicación y crea las copias. Entonces de ahí se hacen un montón de virus. ¿Copias de qué? De ARN. Así de sencillo. Y para la síntesis de todas las proteínas que conforman parte de su estructura, la S, la E, la M, la N. Entonces, una vez que todo el material lo tiene, que ha hecho uso de nuestro material, de nuestra célula, empieza a ensamblarse, empieza a formar la estructura del nuevo virus. Claro que no se da de a uno en uno, se dan de a montones. Pero en ese proceso es que nuestro cuerpo empieza a dar una señal de alarma y dice, ha entrado un elemento extraño. Al entrar un elemento extraño, se actúa o se activa nuestro mecanismo de defensa. Y ahí viene lo que comentan, que en muchos casos este proceso inflamatorio que ya
en algunas personas, porque se dice que personas con enfermedades de base ya son propensos a desarrollar mayores complicaciones, es porque esas personas con enfermedades de base ya vienen con un proceso inflamatorio a lo largo de su vida. Soy diabético, producto de un proceso inflamatorio. Soy hipertenso, producto, mi cuerpo ya está en un proceso inflamatorio. Entonces, sumado a que entra un virus extraño, un antígeno extraño, se potencia ese proceso inflamatorio. Y hablar del proceso inflamatorio no es tan sencillo porque se desarrollan una serie de compuestos químicos. Por eso se hablan de los interferones, de las citoquinas, etcétera. Es una cascada. Todos estos compuestos químicos que en gran cantidad son las que finalmente, si ya la persona tenía un proceso inflamatorio, más con el que se está generando lleva todas esas complicaciones que terminan en un 15% en una persona hospitalizada, peor a donde está el virus a nivel de células pulmonares, lo terminan con oxígeno, terminan que no pueden respirar, o de muy mal pronóstico ese otro 5% que fallece. Ahora, ese otro restante, el 80%, que pueda ser una persona sana, puede haber sido una persona sana que no tiene un proceso inflamatorio, entonces puede pasar el efecto como una simple gripe, como un resfriado, algunos ni desarrollan la gripe ni resfriado, otros desarrollan cólicos, mareos, etcétera. Va a depender de la característica genética de ese ser vivo. Entonces, miren ustedes, el hecho de que y cómo reacciona mi cuerpo. Por eso es que se han dado casos en que personas jóvenes que tampoco tenían enfermedad de base han desarrollado procesos graves. Y usted dice, pero ¿por qué? Si no tenían enfermedad de base, ¿y por qué se han puesto tan mal? Porque su cuerpo, por cuestiones genéticas, tiene la capacidad de desarrollar, de atacar de manera brusca a los antígenos, llámese antígeno, bacterias, virus, etcétera, lo que entra. Entonces, es como que tiene una gran cantidad de soldados y eso moviliza un montón de respuestas químicas y finalmente se traduce obviamente en una alteración metabólica que lleva en algunos casos a un mal o un buen pronóstico. Y tenemos aquellos que pasan asintomáticos, que lo tienen el virus y que no manifiestan, pero el hecho de que pasen asintomáticos, ahora sí se ha descubierto, están en eso, de que pasan asintomáticos, no desarrolla los elementos de defensa, no salen los anticuerpos o desarrollan en pequeña cantidad que no lo protegen para después, que esa es la otra parte. No se olviden que nosotros tenemos la defensa celular, la defensa, o lo se llama la defensa humoral y la defensa por los anticuerpos. Entonces, nuestros anticuerpos dicen que en estas personas que son asintomáticas o que no desarrollan ese proceso inflamatorio, lamentablemente es bajo su contagio. No se está haciendo el contagio. Por eso cuando se va a ser donante de plasma hiperinmune, lo que se debe hacer es el dosaje de estos anticuerpos. Sucede muchas veces que solicitan el plasma hiperinmune, no le hacen el dosaje de anticuerpos y esta persona pasó por el periodo del virus, pero su cuerpo no desarrolló tal cantidad de anticuerpos. ¿Por qué, dice ustedes? Porque depende de la genética de cada uno, depende de cómo nuestro cuerpo reacciona químicamente, es toda una cascada. Entonces, no le hacen el dosaje, le sacan el plasma, le colocan al paciente y el paciente no se recupera. Va dos plasmas y resulta que por ahí deciden colocarle un tercero y este tercer donante tenía una alta concentración. Por eso fíjense que dicen se necesita plasma hiperinmune de pacientes recuperados. Aquella se prefiere de aquellas personas que han pasado por un estado crítico, no tampoco que hayan entrado a cremación, ¿no? Sino aquellas personas que han desarrollado que tienen una buena cantidad de anticuerpos, porque el hecho de darle ese anticuerpo significa darle los elementos de defensa a esa persona que está en ese proceso antes de que entre en una complicación grande, darle la cantidad de los elementos de defensa o soldados para que combatan al virus y por lo menos vayan matándolo, al matarlos, al irlos eliminando, ese proceso de replicación, de síntesis se va disminuyendo, entonces el proceso inflamatorio va disminuyendo y la recuperación es más rápida.
pero siempre y cuando el paciente tenga. ¿Cómo cuantifico eso en el paciente? ¿Cómo yo voy a saber? Lo ideal es hacerse el dosaje de anticuerpos, el IgG y el IgG en este caso, que es el que está en mayor cantidad, después de cuando uno se recupera, pero mediante un método de ELISA, un método de laboratorio de ELISA. Eso es más caro que el que hacen normalmente de 200 bolivianos, 280. Ese dosaje de anticuerpos generalmente está en unos 500 bolivianos. Pero eso le está garantizando que, por ejemplo, si usted usted va a ser donante, tiene la cantidad de anticuerpos necesario como para darle a ese paciente que necesita su plasma necesita su plasma hiperinmune o necesita esos anticuerpos. ¿De qué sirve? De que usted haya pasado por el proceso del virus, pero no haya desarrollado tal cantidad de anticuerpos. Está como donante y lamentablemente la cantidad de anticuerpos no es la necesaria. ¿Qué va a contribuir? Va a contribuir en algo, pero de que seguro ese paciente va a necesitar 2 o 3 donantes más, que como ya lo han visto, son los casos en los cuales se ha estado dando. No es mentira, eso ya es verificación a través de lo que es los datos que se están corriendo. La liberación entonces final dice a través del mecanismo de exocitosis, lo que facilita rodearse la membrana, simplemente se rodea, termina su culminación y sale a infectar que nuevamente a infectar nuevos virus, nuevas células hospederas. Esto es como cuando este virus hace como que usted va a la casa de la amiga, se presta su cocina, le ocupa todo su material, todos sus insumos, harinas, etcétera, le ocupa el gas, le ocupa todo lo que usted quiera, encima le deja la cocina un desastre y usted sale con su torta bien hecha, adornada y se va a otro lado. Y se va a la casa de la otra amiga a hacer otro postre. Así hace el virus. Entra a nuestra célula, hace uso de todo nuestro material adentro, hace cosas, utiliza todo lo que necesita en ese proceso, nuestro cuerpo reacciona mediante un proceso de inflamación, termina él de hacer sus cosas y sale tal cual a buscar una nueva célula. Es así más o menos de manera más sencillita que les he dado el mecanismo y esta es la aplicación del método o de este tema de ácidos nucleicos. Listo, muchachos, terminamos. Ácidos nucleicos con su aplicación en base a lo que estamos viviendo ahora. ¿No es más? ¿Alguna pregunta? ¿Terminamos? ¿No se durmieron? No, para nada. Sí. Hola. ¿Podría volver a explicar, por favor, cómo funcionaría la acción de lavarse las manos? Hola. Sí, la acción de lavado de manos. Yo les decía